Hola, mi nombre es Diego Rivera y hoy vuelvo para hablarles de este libro, Lives of the Gods. Al igual que el libro del video pasado, esta fue una publicación que se hizo en el marco de una exposición, pero esta exposición fue de cerámica, pintura y escultura religiosa de la época clásica de la cultura maya. Estas piezas fueron reunidas casi milagrosamente en el Metropolitan Museum de Nueva York. Habla sobre muchos ámbitos de la relación entre los mayas y sus dioses, desde los rasgos que caracterizan a un personaje como deidad, ojos ovalados con espirales o destellos que aluden a su visión cósmica como dioses, rasgos híbridos entre humano y animal, además de los emblemas y las prendas que identifican al centenar de dioses mayas. Yo les hablaré principalmente de dos. El primero es Chac, de quien seguramente han escuchado hablar a algún punto de su vida. Está relacionado con la lluvia, con el trueno y con los relámpagos. Se distingue por tener ojos ovalados con espirales dentro de ellos, por tener una boca de pez con un diente de tiburón al centro y porque siempre lleva un bastón y una manopla en sus manos con las que crea la lluvia y los truenos. Al traer la lluvia se le relaciona con la abundancia, por lo que se le puede ver pintado en vasijas y también tallado en huesos, representado como un pescador, acompañado por animales como una garza. También suele ser acompañado por una deidad más pequeña llamada Cahuil, dios del rayo. Esto porque los dioses mayas suelen estar acompañados de deidades complementarias que explican facetas o poderes de la divinidad principal. Cahuil se distingue por tener los mismos ojos ovalados con una espiral dentro de ellos, pero también por emitir humo de su frente y por tener una serpiente en vez de un pie. Esto porque los mayas ven al rayo con la forma de una serpiente. Una habilidad muy importante que debía de tener la nobleza para gobernar era el personificar a los dioses, disfrazándose de ellos y presentando un baile. Un panel de piedra labrada de Palenque muestra a un noble personificando a Chac, sosteniendo un bastón y una manopla en sus manos. A sus lados, sentados, se ven a sus padres sosteniendo a deidades más pequeñas. Una de ellas es Cahuil, a la izquierda. De esta manera, quienes gobernaban demostraban la cercanía de su sangre a los dioses, dándoles credibilidad y la confianza de sus subordinados. En el conocido libro del Popol Vuh, que cuenta uno de los mitos de la creación maya, se describe cómo el linaje de los gobernantes del pueblo quiché venía directamente de los dioses que crearon el mundo. En una estela del sitio arqueológico de Piedras Negras, en Guatemala, se puede ver a un gobernante ricamente ataviado con joyería, un gran huipil y un tocado aún más grande. En su mano extendida sostiene a Cahuil. De igual manera, la estela 11 de Yaxchilán muestra a un gobernante sosteniendo una máscara de Chac frente a su rostro y una figura de Cahuil en la otra mano. Aquí se ve a la deidad como si fuera el rayo mismo, una fuerza indomable de la naturaleza. De esta manera se pensaba que si el gobernante era capaz de sostener una fuerza de la naturaleza en su mano, tendría el coraje de gobernar en la abundancia, en la escasez, en la paz y, más importante, en la guerra. Se piensa que estas pequeñas figuras debieron haber sido fabricadas para su adoración, pero no se han encontrado ningunas, así que seguramente fueron hechas de materiales perecederos como madera. Sin embargo, se han encontrado otras piezas algo abstractas representando a los dioses antes mencionados, las sorprendentes obsidianas excéntricas. Estos objetos se encontraron en la subestructura conocida como Rosalila, en la antigua ciudad de Copán. Algunas de estas obsidianas estaban cubiertas por textiles pintados, lo cual las convierte en piezas religiosas con un valor incalculable. En uno de los platos más bellos de la exposición se puede ver a Chac sumergido en el agua. En una de sus manos sostiene el bastón de siempre, pero la otra parece extenderse y deformarse para convertirse en otros personajes. Así se le ve como un individuo que germina el nacimiento de otros dioses. En la parte superior se balancea Itzamnaj, el dios ave principal creadora del mundo. Está sobre una fecha del evento ficticio que estamos presenciando en el plato. A los lados se pueden ver las patas y la cabeza del cocodrilo venado, un personaje ficticio que nos hace saber que la escena que estamos viendo tiene una naturaleza astral. Por último, debajo del agua, de cabeza, casi desvanecidos, se encuentran el dios del maíz junto con otros dos personajes.
El dios del maíz me pareció la deidad más interesante de todas, porque nace, muere y reencarna un par de veces. Quizás me interesa tanto porque no termino de entender la cronología de su vida, pero la contaré tal como la describe el libro. Se piensa que, como la escritura y el calendario mayas, el dios del maíz viene de los olmecas, de la llamada cultura madre de Mesoamérica. Es característico por su larga frente que asimila la forma de un maíz y por su peinado que también asimila los pelos ondulantes del maíz, pero su apariencia cambia dependiendo del momento de su vida en el que se encuentre. En su primer nacimiento brota de una semilla partida, recostado en posición fetal, pero luciendo el cuerpo de un adulto. En el templo 22 de Copán se encontraron 20 reproducciones de su imagen danzante decorando el edificio, retratado como un joven bello y sereno en la plenitud de su vida. En una vasija de Guatemala se puede ver a Yuna Hau, distinguido por las manchas negras de su piel, sentado sobre el monstruo Shock, que apunta su hocico hacia Yashpahlam, caracterizado por los parches de piel de jaguar sobre su cuerpo, que a su vez carga una canasta que contiene al dios del maíz, pero ahora con cuerpo de bebé. La verdad no logro comprender si esta escena se trata de un nacimiento o de una reencarnación, pero cuando muere desciende al mundo subacuático, quizás el que se puede ver en el plato que vimos anteriormente con Chuck. Una obsidiana excéntrica muestra la escena de cuando el dios del maíz navega en estas aguas en una canoa junto con otros personajes. Aquí tiene una batalla con el monstruo Shock que mencionamos y tras vencerlo brota del caparazón partido de una tortuga portando la cabeza del monstruo como tocado, acompañado de Yashpahlam a la izquierda y a Yuna Hau a la derecha. En otra vasija se puede ver a Chuck partiendo un templo con su bastón para que brote de ahí el dios del maíz, lo cual reitera la relación entre las deidades y recuerda a un mito contemporáneo en el que la caída de un rayo hace brotar una planta de maíz. La nobleza creía que al personificar al dios del maíz se aseguraba su vida después de la muerte. Esto puede verse en una vasija donde se pueden ver a 3 nobles posando como el dios del maíz acróbata, esto es, apoyándose sobre sus codos o sus manos boca abajo, elevando su torso hacia el cielo, en donde esta parte de su cuerpo se convierte en el tronco, las ramas y las hojas del árbol de cacao, una alusión a la reencarnación. En la lápida que cubría el sarcófago de la osamenta del gobernante Kinich Hanapacal, el gobernante más importante que dirigió Palenque, se puede ver al monarca reposando en la misma posición que el dios del maíz cuando brota de la semilla partida. Lleva un caparazón de tortuga en su collar y una falda tejida, que hacen referencia a la reencarnación del dios del maíz al brotar del caparazón partido de una tortuga. De esta manera se traza de manera muy clara el camino de Pacal hacia la vida después de la muerte. Además, su entorno está repleto de símbolos religiosos de apoteosis, como la máscara de montaña sobre la que se apoya. Para eso las montañas eran los lugares donde nacían los dioses. Los templos o pirámides se erigían como montañas sintéticas donde se iban a adorar los dioses. Detrás de Pacal se yergue la cruz de los 4 caminos o la ceiba sagrada que conecta al inframundo, nuestro mundo y el cielo, donde se balancea Itzamnaj, lo cual nos indica que esta es una escena celeste. Esta pieza de lapidaria condensa apenas una parte de la vasta y compleja cosmovisión de los mayas del clásico, que fue plasmada en centenares de piezas que es imposible de hablar en su totalidad en un video breve, pero siento que vale muchísimo la pena terminar con un par de menciones honoríficas. Primero está el dios del sol, distinguido por sus ojos divinos con destellos y por tener una insignia en la frente. Sin embargo, su variante nocturna es la que más me interesa, el dios jaguar del inframundo. Se caracteriza por tener orejas, manos y manchas de jaguar en su cuerpo, además de un listón que descansa debajo de sus ojos. En Toniná se labraron un par de prisioneros vestidos como él, probablemente como un acto iconoclasta después de una victoria contra Palenque, ciudad de donde viene mi pieza favorita de toda la exposición, un incensario con el dios jaguar sentado, donde se identifican sus rasgos animales, pero también un tocado con el mismísimo Tlaloc, dios teotihuacano de la lluvia, de la ciudad más grande de Mesoamérica, asentada a cientos de kilómetros del territorio maya. Ahora, no es secreto que las civilizaciones antiguas están muy relacionadas entre ellas, pero sí es un misterio cuál era el papel exacto de Teotihuacán en la zona maya. Su influencia se puede ver en estelas en las tierras bajas y se vislumbran las posibles historias que tuvieron 2 de las civilizaciones más desarrolladas de Mesoamérica, pero es un tema muy complicado que amerita su propio video. La siguiente mención honorífica es la diosa de la luna, que al ser uno de los astros más intrincados tiene a sus dioses complementarios que explican todas sus facetas.
facetas. Se pueden identificar porque llevan una especie de arco debajo de sus brazos que se puede ver en una vasija donde están formados frente a la diosa de la luna, que sostiene al famoso conejo que se proyecta sobre ella en la noche. Para los mayas, el conejo es una criatura muy traviesa que en esta escena se puede ver pagando sus consecuencias por haberse robado la ropa de un dios viejo muy presumido que ahora está inclinado ante el conejo para que le regresen sus cosas. Por último están los wais, animales que aparecen en posturas antinaturales que indican que la escena que estamos viendo se trata de un sueño o de una pesadilla. Suenan más tenebrosos de lo que realmente se ven, pero los sueños son entendidos como sucesos que pasan en un tiempo y espacio diferente al nuestro. Sin embargo, siguen estando conectados a nosotros. Por ejemplo, si algo malo nos pasa en nuestros sueños, esto nos afectará durante nuestro día. Y como alguien que tiene sueños lúcidos muy intensos y con frecuencia, esta es una noción que resuena muchísimo conmigo. Ahora, no puedo concluir un video sobre la cultura maya sin animarlos a que investiguen sobre la situación actual de los pueblos mayas en nuestro país y en Centroamérica. Son poblaciones que han sido objeto de censura, de desplazamiento y genocidio. Pero también son personas con un espíritu luchador que ha estado en una resistencia de más de 500 años contra el Estado, contra el mercado y ahora contra el crimen organizado. Y bueno, si este video les dejó con dudas, déjenmela saber en los comentarios y díganme cuál es el dios que más les llamó la atención. Si tienen todavía más dudas, más curiosidad y quieren saber el montón de cosas que no pude mencionar en este video, les recomiendo mucho que lo compren el libro en el sitio más responsable socialmente del mundo, Amazon. A veces baja de precio. Y esto es todo por este video. Muchísimas gracias por verlo, denle like, compártanlo y nos vemos en el próximo. Adiós.